Bien, se define la operación de dos funciones como la operación composición. Bien, esta operación justamente consiste en evaluar una de las funciones en su resultado en la otra. Veamos cómo. Tenemos en la simbología f de g. Así vamos a leer esta operación. La operación composición la vamos a representar y leer de esta manera. F, círculo pequeño, g. ¿Sí? F de g, evaluado por supuesto en x, la variable. Bien, y esto es f, justamente la primera función que aparece en la notación de composición, entre paréntesis, es decir, f, que la vamos a evaluar en el valor de g cuando esta la evaluamos en x, ¿de acuerdo? Y entonces decimos f evaluado en g de x, ¿sí? O bien f compuesta con g, en ese orden, como aparece del lado izquierdo de la ecuación, f de g, evaluado en x, es igual a f evaluada en g, evaluada en x, f de g. Bien, veamos, el dominio de la operación, o mejor dicho, del resultado de la operación composición de dos funciones, es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Tenga en cuenta entonces que justamente los valores de g de x deben de estar en el dominio de f, y de esa manera va a ser el dominio de la función composición. ¿Quiénes serían en sí? Pues sí, son las x que están en el dominio de g, tales que sus valores, ¿sí? Los valores de la función g en esos puntos, pues están en el dominio de f. ¿De acuerdo? Bien. En otras palabras, f de g de x está definida siempre que g y f de g de x estén definidas. ¿De acuerdo? Bien, la figura muestra f de g en términos de máquinas. Digamos, una forma de decir esto. Bien, entonces la entrada es x, la variable independiente, que debe estar en el dominio de la función g de x, por supuesto, y que a su vez, de la misma manera, el valor de g de x debe estar en el dominio de f. Bien, en otro caso no podría ser, ¿sales? Bien, entonces dice, según la entrada aquí que tenemos, tiene dos entradas, digamos, dos caminos, pero veamos justamente del lado derecho de la ecuación que está presente en la definición, dice que x lo vamos a evaluar en g, ¿sí? G es una función, es una máquina que transforma a x en un valor g de x. Bien, una vez que sale el valor g de x de esta máquina, es la salida, vaya, y que está en el dominio de la función, entra a la máquina de f, es decir, f transforma el valor obtenido por g de x, obtenido como g de x. Bien, y así de esa manera tenemos el resultado final, f evaluado en g de x. Bien, ese es el camino que justamente se muestra en el lado derecho de esa ecuación. Y en el lado izquierdo, en realidad lo que se tiene, que la entrada sigue siendo x, por supuesto, y entonces entra una máquina más compacta, que justamente es la composición de f de g, y sale su valor. Y justamente debe coincidir el valor. De hecho, es así como se define. No es que coincida, sino que debe darse ese valor. Bien, y así tenemos justamente la explicación de este caso de la composición de funciones. Bien, también se define la composición GDF como sigue. GDF, ¿sí? Ahora vemos que que ahora se cambió el orden, ahora es G y luego F, G compuesta con F, o GDF. Por supuesto, evaluado en X. Y entonces vamos a hacer G evaluado en el valor de F de X, ¿sí? G evaluado en F, F evaluado en X. Bien, el dominio de G de F, pues es el conjunto ahora de todas las X en el dominio de F. ¿Por qué? Porque primero vamos a evaluar en F, tales que los valores que resulten F de X también deben de estar en el dominio, pero ahora de G. Y entonces así, X está en el dominio de la función composición. Bueno, en otras palabras,
G de f de x está definida siempre que f y g evaluado en f de x estén definidas. Y de la misma manera, en el diagrama de máquinas tendríamos lo siguiente, vea, el orden en que ahora están las funciones. Primero, tenemos nuestra entrada, x, entra la máquina f, resultado da un valor f de x, es decir, el valor de f, el valor de la función f, evaluado en x. Y este valor entra a la máquina de g, ¿sí? Teniendo en cuenta que f de x está en el dominio de g, por supuesto. Y entonces tenemos el resultado final, es decir, la salida. G evaluado en el valor de f de x. Bien, es así como se muestra justamente la definición de la composición de dos funciones. En este caso, justamente lo que hemos mostrado aquí corresponde al lado derecho de esta ecuación, que es la definición de la composición G de f. Bien, y ahora, en general, digamos que tenemos X, ahora de este lado, entra una máquina más compacta, GDF, y justamente el valor que vamos a tener de salida, pues va a ser esta, G evaluado en f de X. Y eso es lo que justamente representa al lado izquierdo de esta ecuación que estoy señalando. Bien, queda hasta aquí.